Como bien conocen nuestros telespectadores, este fin de semana se han celebrado las diferentes finales de la Copa Diputación de Fútbol Sala y la Copa Subdelegado de Fútbol Sala. Hay que decir que Andújar estuvo presente en 4 finales y consiguió un título, concretamente el equipo infantil, el equipo que entrena Enrique Guerrero, que derrotaba por 4-2 al Jaén Paraíso Interior Fútbol Sala, partido disputado en el pabellón de deportes de Puente Génave. Esa fue la única victoria conseguida por el conjunto andujareño. Las derrotas llegaron en el conjunto prebenjamín, que caía derrotado 1-3 ante Maristas de Jaén, el conjunto cadete, que caía derrotado 0-8 ante el Avanza Jaén, y la última derrota, la final de la Copa Subdelegado del Gobierno, en su 5ª edición, disputada en Porcuna, y en la que el Andújar Fútbol Sala caía derrotado por 5-7 ante el Mancha-Real Fútbol Sala. Pues vamos a ofrecerles la valoración de los 2 técnicos, la valoración de los 2 entrenadores del conjunto senior, tanto del Andújar Fútbol Sala como del Mancha-Real Fútbol Sala. Así que, de esta manera, veía Pedro Galán cómo se había desarrollado esa final disputada en el pabellón de deportes de Porcuna. Pedro Galán, buenas tardes, míster. Hola, José María, muy buenas tardes. Lo que es el fútbol sala, ¿no? Porque lo que acabo de comentar yo, ¿no? Ustedes se plantean una final con 7 victorias, 1 derrota, arrollando a todos los rivales. El rival se presenta siendo uno de los mejores terceros en un grupo de 3, quedó el tercero y fue uno de los mejores terceros. Pero es que este es el fútbol sala, ¿no? Así es, creo que de la trayectoria a la que comentas, un equipo en crecimiento constante, ¿no? Desde que iniciamos el proyecto en agosto, es verdad que la Copa ha sido impecable, que hemos tenido unos partidos muy buenos a un nivel muy alto, donde el equipo ya mostraba, ¿no?, esa asimilación de conceptos y esa buena finalización de cara a puerta. Como bien dice, habíamos anotado por muchos goles en la mayoría de los partidos, ¿no? Con la Varela lo habíamos hablado en el vestuario de 16 goles a un equipo, 17 a otro, en otro caso 11, en otro 14. Entonces, en ese aspecto estábamos muy bien. De hecho, éramos el único equipo invicto hasta ayer, pero como bien dices, las finales son otra historia. Creo que enfrente teníamos un rival también muy complicado, muy sólido y también muy veterano, que supo jugar este tipo de partidos algo mejor que nosotros. Creo que empezamos muy nerviosos y eso nos afectó rápidamente en el marcador, y ellos tenían muy claro, sin arriesgar apenas nada, el tipo de juego que debían hacer ayer, y en este caso le salió muy bien. ¿Qué lectura nos hace de ese encuentro? Ahora iremos hablando de algunas jugadas o algunos momentos claves, pero en líneas generales, para Pedro Galán, ¿cuál es la lectura que nos hace de esa final? Bueno, pues como he citado antes, empezamos muy pronto recibiendo un primer gol, ¿no? Un gol que es un disparo exterior, sin peligro, pero es desviado por un jugador nuestro. Eso hace que el portero reciba ese balón ya con otra trayectoria y que no pueda atajar, ¿no? Aparentemente un disparo flojo que podía haber detenido perfectamente, pero ese desvío en la trayectoria de un compañero hace que se le complique al portero. Seguidamente tenemos un error, una pérdida, ¿no? Una pérdida en campo propio, propio de ese nerviosismo, de que estábamos un poco acelerados por el hecho de empezar una final, y ellos lo aprovechan muy bien. Se ponen 0-2 nada más empezar el partido, y minutos después ejecutan una buena acción de estrategia, un saque de esquina que se pone en 0-3. Ante ese inicio, ¿no?, complicado en una final, y con ese rival enfrente, pues ahí tuvimos nuestras dudas, ¿no? Empiezan a generarte un poco de tensión, los jugadores no están cómodos, pero pudimos, ¿no? Creo que a partir de ahí hay un punto de inflexión en el minuto 10, el equipo contrario se mete atrás, empieza más a pensar en defender el resultado que en otra cosa. Yo creo que prácticamente ya el planteamiento suyo del partido viene siendo ese, defender, estar juntos y aprovechar nuestros errores y aprovechar las contras nuestras. Pudimos marcar el primero tras una muy buena jugada al segundo palo. Seguidamente marcamos el segundo con una incorporación del portero que también con una pizca de suerte, y el balón acaba entrando.
ya entramos en el partido. A partir de ahí creo que desde ese minuto 10, minuto en 9, o quedando 9 minutos de la primera parte, y en la segunda parte entera creo que dominamos la posesión del balón, que tenemos más ocasiones, que generamos más. Como bien te comento, el equipo contrario pues empieza un poco a ver qué puede aprovechar de nuestros errores, esperar que nos equivoquemos y hacer daño, ¿no? En ese sentido. Y así fueron, ¿no? Empezamos muy bien la segunda parte con una acción clara que podríamos haber materializado, pero el portero suyo estuvo muy bien. Y seguidamente creo que una jugada clave en el partido, donde a nuestro cierre Dani, que le dan una patada por detrás, el árbitro no pita falta y el jugador se queda prácticamente uno contra el portero, que acaba marcando ese 2-4 que nos hace mucho daño. Creo que ese es un punto de inflexión en el partido. Creo que en algunas facetas y en algunas jugadas el arbitraje no estuvo del todo acertado, o por lo mismo no tuvimos suerte, ¿no? Creo que siempre deben intentar ser justo en ese sentido, y creo que en este caso hubo un desequilibrio en algunas acciones del juego y cayeron más de un lado que de otro. Creo que no es excusa, creo que ellos fueron también justos vencedores porque aprovecharon bien esos errores y se movieron muy bien en esos momentos iniciales del partido, y también de desconcierto un poco la segunda parte. Y nada, toca aprender de este partido, toca aprender de los errores. Creo que es una experiencia para todo el equipo muy positiva, y hay que darle valor. Es muy complicado llegar hasta aquí, pero todos los equipos, ¿no?, de la provincia lo intentan. Hay muchos jugadores, muchos entrenadores trabajando para llegar a estas finales. Nosotros hemos tenido la suerte de que este primer año estamos aquí, pero somos conscientes de que esto es muy difícil y posiblemente pasen muchos años donde no podamos ver en otra final como esta. ¿Hasta qué punto, Pedro, fue determinante? A los 8 minutos, efectivamente, Mancha Real ganaba 3-0, recortasteis diferencia, al descanso 3-2, pero a partir de ahí, cada vez que teníais opción de empatar, por un motivo o por otro, el Mancha Real estiraba otra vez la goma, se iba otra vez a 3 goles, recortabais, no llegaba a ese tanto del empate. ¿Esas acciones fueron también quizá determinantes? Si hubierais empatado, ¿se hubiera visto quizá otro final del partido? Por supuesto, yo creo que eso es un golpe muy duro, ¿no? Nos ponemos 5-2, o mejor dicho 2-5. Nosotros somos capaces de levantar eso. Te estoy hablando del minuto 12, quedando 12 minutos de la segunda parte, una final muy complicada, pero somos capaces de marcar un gol de estrategia, también porque ya estábamos generando mucho, otro de portero jugador, y nos ponemos 4-5 muy cerquita. El problema es lo que comentan, ¿no? Tras un saque, completamente fue el saque siguiente al gol, dan un balonazo para arriba, un despeje del cierre nuestro que se queda muerto, digamos, a 8 metros de portería, y a bote pronto son capaces de anotar ese sexto gol que supuso un palo grande. Aún así, como bien dice, seguimos intentándolo, volvemos a marcar el quinto gol, ¿no? Ya con portero jugador, íbamos a un resultado 5-6, y segundos después otro error defensivo, un jugador entra solo prácticamente en el área y convierte ese 5-7, que es muy difícil de superar ya a falta de 2 minutos. Es verdad que si hubiéramos mantenido esos segundos después de ese gol, unos 30 segundos donde no hubiera dado tiempo a hacer otro ataque, creo que el partido hubiera sido totalmente distinto, y las acciones para llevarnos el título hubieran sido mayores. Pero es verdad que no estuvimos bien la primera parte, y no estuvimos bien controlando esas acciones tan directas del equipo rival, que fueron prácticamente dos balonazos que aprovechan, una de un rechace y otra de un despiste defensivo que me hicieron mucho daño. En cualquier caso, míster, pese a no haber traído esa copa hasta Andújar, el balance general de la temporada en el regreso, una década después, nada más y nada menos, 10 años después del fútbol senior a nuestra ciudad, ¿qué balance hace el técnico del Andújar Fútbol Sala? Bueno, un balance muy positivo, un balance bastante positivo. Creo que los que somos entrenadores, ¿no?, nos dedicamos al mundo del deporte, sabemos la dificultad de llegar hasta aquí, de llegar a una final y de llegar
en este primer año, ¿no? En un proyecto totalmente nuevo. No hay que olvidar que venimos de hacer unas captaciones justo hace un año, donde se presentaron muchos jugadores, donde iniciamos un proyecto desde cero, donde vienen jugadores que llevan muchos años sin competir, muchos años sin practicar este deporte, y hay que hacer un trabajo muy duro, ¿no? De muchas horas y creo que con mucho compromiso y muy bien hecho por parte también de los jugadores para tener un premio tan temprano, ¿no? Por ponerte un ejemplo, el rival que tenemos enfrente, Mancha Real, que es un equipazo, que tiene jugadores muy buenos, que está con ellos José Antonio Hidalgo, que es un pedazo de entrenador, y ellos en este tercer año es cuando han sido capaces de ganar la Copa, ¿no? Lo comentaba ayer con él, en años anteriores se habían quedado en semifinales, se habían quedado en fase de grupo, y este año han sido capaces de llegar a la final y ganarla, tras 3 años de trabajo, ¿no? Con un proyecto serio. Entonces, de ahí se habla la dificultad que tienen esta competición, el valor que hay que darle al trabajo que ha hecho el equipo y que sirva como base para los años posteriores. Mister, ¿qué se siente cuando uno ve cómo estaban las gradas el domingo en el pabellón de deportes de Porcuna en cuanto a tantos aficionados de uno y otro equipo, pero en este caso concreto de la Andújar Fútbol Sala? Un orgullo, ¿no? Muy grande, la cantidad de personas que se desplazaron hacia Porcuna. De hecho, el pabellón se quedó pequeño. Me cuentan que muchos apenas pudieron sentarse, estuvieron de pie o estuvieron en los propios escalones de la grada. Eso habla muy bien de nuestra afición. Creo que no teníamos duda ninguno de nosotros. La hemos visto cada fin de semana en el pabellón desde el primer partido y lo hemos sentido muy arropado en esta vuelta al fútbol sala de la ciudad de Andújar. Ojalá que esto siga creciendo, ¿no? Creo que la afición echaba de menos este deporte, que le ha gustado, por lo menos ha estado disfrutando del juego que proponía el equipo, disfrutaba con nuestros partidos, también con nuestros goles y creo que eso ha hecho que cada vez haya un poco más de gente y va creciendo partido a partido y hasta el día de ayer que nos estuvieron arropando pese a la calor que hizo en el pabellón, pese a que podían ver el partido desde su casa, ¿no? Porque se retransmitió en directo, pues habla muy bien de ello y ojalá que esta marea, ¿no?, roja que se ha creado de nuevo que siga apoyando el equipo durante los siguientes años. Y ahora, ¿a preparar ya la próxima temporada o a descansar de una temporada tan larga? Bueno, en principio vamos a descansar, sí vamos a tener una reunión con jugadores, ¿no? Próximamente y con la junta directiva, con el objetivo primero de despedir la temporada. Todos creo que estamos muy orgullosos del trabajo que hemos hecho y por eso queremos primero, creo que nos merecemos una despedida todos juntos y a partir de ahí pues descansaremos y estaremos pensando ya en la siguiente, ¿no? Que como bien dices, hay que empezar pronto a planificar. Pues Pedro Galán, técnico de la Andújar Fútbol Sala, ha sido un placer tenerle en estos programas especiales que hemos estado realizando previo y post a la finalísima de esa Copa Subdelegado, y quiero poner el broche a esta entrevista pues con sus palabras dirigidas a esa afición, a esos seguidores y, como no, a esta gran familia de la Andújar Fútbol Sala. Pues en primer lugar el placer ha sido mío, José María, sin ninguna duda, poder atenderte y sabes que me has tenido a disposición siempre que lo has necesitado. Y respecto a la afición, que decirte que no sea palabra de agradecimiento por este recibimiento al equipo. También aprovecho, ¿no?, para agradecer públicamente, ellos ya lo saben, ¿no?, pero públicamente el trabajo y el compromiso del resto del cuerpo técnico que está ayudando en toda la temporada, como ha sido Antonio Jesús, ha sido Fernando Lara, Juan Luis también. También agradecer a la parte de la directiva, ¿no?, que realizan otro trabajo, y sobre todo con la terreno de juego, pero también muy importante, como Jaime, Enrique y Encarni. Y cómo no, terminando agradecer a los jugadores. Ya te digo que el trabajo ha sido increíble, compromiso con sus situaciones personales y familiares que no son las más, creo que han dado lo mejor de sí y no fuera sido posible si
si de otra forma para llegar a esta final, ¿no? Si alguno se hubiera restado, hubiera dado un paso atrás en momentos claves, creo que no hubiéramos llegado hasta aquí, y esto es trabajo y fruto de todos, así que ellos se merecen este reconocimiento y que esto siga, ¿no? Es una primera piedra, una primera base, una primera temporada mejor de lo que todos esperábamos y que sirva para que las siguientes sean un poco más fuertes y podamos disfrutar muchos años de este deporte que está de vuelta en Andújar. Por su parte, José Antonio Hidalgo, el técnico del Mancha-Real Fútbol Sala, también nos hacía una completa valoración de lo que había sido una final muy igualada, muy reñida y que finalmente, pues por unas circunstancias concretas, se fue hasta Mancha-Real. José Antonio Hidalgo, míster del Mancha-Real Fútbol Sala, buenas tardes, enhorabuena y bienvenido de nuevo a nuestro espacio. Buenas tardes, José María, muchas gracias por invitarme de nuevo y nada, pues eso, pues ya un poco más tranquilo después de lo que pasó el domingo y nada, disfrutando del título. Bien, pues vayamos en primer lugar analizando por parte del técnico del Mancha-Real Fútbol Sala cómo fue ese intenso partido. Bueno, pues como preveíamos, yo creo que al final es un poco lo que preveíamos tanto Andújar como nosotros, un partido igualado, un partido que se iba a decidir en algunos detalles y bueno, y yo creo que así a la postre así se vio, que fue un partido en el que nosotros nos pusimos por delante con relativa tranquilidad porque nos pusimos 3-0, pero sabíamos que Andújar no iba a bajar los brazos y bueno, pues nos metieron 2 goles rápidos que los volvieron a meter en el partido y bueno, y a partir de ahí pues fue un toma y daca en el que nosotros estirábamos el marcador, Andújar se acercaba de nuevo y así bueno, pues yo creo que hasta el último segundo con mucha emoción por parte de los dos equipos, nosotros por intentar defender la renta que llevábamos y Andújar por buscar el empate. Una de las claves pudo ser, míster, que, como usted me comentaba, a los 8 minutos ya iban 3-0 en el marcador y aunque Andújar intentaba acercarse, en varias ocasiones tuvo solamente a un gol, nunca llegó a empatar el partido y quizá eso, pues la rapidez que ustedes tenían en ampliar la diferencia pudo ser determinante. Sí, está claro. Nosotros, como te decía, nos pusimos 3-0, creo que ahí cometimos el error todos, incluido yo, en que pensamos que iba a ser más sencillo de lo que creíamos y en el momento en que nos relajamos un poco, Andújar con su competitividad, con su esfuerzo, con su calidad, pues se nos pusieron 3-2 y a partir de ahí nosotros sabíamos que si nos empataban se nos iba a complicar mucho porque ellos que venían de perder, de una renta de 3 goles, pues iban a estar, dijéramos, con la flechita para arriba y que probablemente se podrían llevar el partido. Y bueno, pues es verdad que estiramos, siempre íbamos nosotros ampliando la renta, nos volvimos a poner 5-2 en la segunda parte, pero Andújar seguía, se puso 5-4 y es verdad que ahí, tanto con el 6-4 como luego después con el 7-5, son 2 goles que nosotros marcamos justo al sacar de centro de ellos de su gol y que creemos todos que claro que fue clave. Una gran fiesta, independientemente de lo que se vio sobre la cancha, una gran fiesta, porque además la afición tanto de Mancha-Real como de Andújar volvió a mostrarse exquisita y a dejar pequeño el pabellón de Porcuna. Efectivamente, nosotros cuando llegamos y vimos el pabellón, sabiendo la gente que iba a venir de Andújar y conociendo como conocíamos la gente que venía de Mancha-Real, vimos que se podía quedar pequeño, efectivamente, y bueno, pues fue una gran fiesta, como tú dices, para el aficionado, porque el partido creo que dio espectáculo como para que así fuera, y bueno, y para las aficiones, porque efectivamente las dos aficiones fueron muy deportivas, no hubo ningún tipo de incidente en la grada con ninguna de las aficiones, y la verdad es que en ese sentido creo que el comportamiento de las dos fue exquisito, fue muy deportivo, y así creo que los jugadores y los cuerpos técnicos se lo hicimos ver con el aplauso final a la grada porque es verdad que se portaron muy bien. Lo que también es importante, claro que esto ahora tiene que verse trasladado a los presupuestos, que el alcalde de Andújar estuviera, que la alcaldesa de Mancha-Real estuviera, porque lógicamente esto me imagino yo que da pie a que cuando se tenga que hacer los nuevos presupuestos se le diga, oiga, que se esté un poquito más el bolsillo y apoyemos más a este deporte.
Sí, bueno, eso ya es una parte que quizás a los cuerpos técnicos nos compete un poco menos, pero sí que es cierto que tiene que ser un refuerzo positivo para los trabajos que se están haciendo en las dos ciudades y que claro, un resultado de este tipo, como ser finalista en el caso de Andújar o como nosotros ser campeones, pues seguro que algún pellizquillo se podrá apretar a los ayuntamientos a la hora de que sigan apoyando este deporte. José Antonio, si tuviera que hacer un balance de toda la temporada, ¿cuál sería? Pues José María, el balance es muy positivo, el balance no puede ser de otra manera que muy positivo. Hemos sido semifinalistas de Liga en el playoff de ascenso, como ya te comentaba en la entrevista la semana pasada, quedándonos muy cerca del pase a la final. Y bueno, y aunque nos dejó eso un poco frustrados, luego la Copa hemos conseguido remontar y ponerle un poco un broche de oro a la temporada. El balance no puede ser nada más que muy positivo y sobre todo en el caso de Mancha Real, que era un equipo que en los últimos años las malas noticias eran muchas más que las buenas, por pérdidas personales, por pérdidas deportivas. Hombre, y la verdad es que este club, este grupo de gente, la directiva, la afición, se merecía una alegría de esta y bueno, si nosotros hemos contribuido un poco a que eso sea así, pues nos damos por satisfechos. Tienes un equipo en el que compaginas pues tanto experiencia con juventud y esto significa que ahí manchará el fútbol sala para largo a la hora de estar pugnando por grandes metas. Sí, es una de las grandes bazas de nuestro equipo, que tenemos un grupo, creemos, muy compensado, gente joven que viene apretando muy fuerte, gente consolidada, con la edad, dijéramos, con la edad idónea para competir, que son los 25, 26 años, y luego además lo aderezamos con 4 o 5 jugadores de veteranía, que son los que en un momento dado ponen la pausa y los que, como en el caso, por ejemplo, de Jesús Gasco, del capitán, que ayer aparece para meter dos golazos que fueron fundamentales en el partido. Y ahora a descansar o a preparar ya la próxima temporada, míster. A descansar seguro, porque han sido 10 meses de preparación y bueno, pues ahora tocan unos días de descanso. Nunca paramos de preparar cosas y ya desde anoche incluso en el teléfono hay mensajes de jugadores, de gente que quiere estar con nosotros. Entonces, aunque es un descanso, pero es un descanso activo. ¿Cómo ha acogido Mancha Real a su equipo campeón de la Copa Subdelegado? Muy bien. Allí en el propio pabellón se pudo ver y luego después en el recibimiento, porque luego nos fuimos allí a Mancha Real, teníamos preparada una cena independientemente del resultado que hubiera sido. Y la verdad es que la gente estaba allí con nosotros, incluso a altas horas de la mañana, que por ahí estábamos todavía tomándonos alguna copa y incluso en los establecimientos a los que fuimos a tomar algo, pues incluso nos recibieron con alguna música de campeones, etcétera. Así que muy bien. Un detalle que quiero que me comente en este caso José Antonio Hidalgo, porque la entrevista de la semana pasada dejaba bien claro las buenas relaciones entre el técnico del Mancha Real Fútbol Sala y Pedro Galán, técnico del Andújar Fútbol Sala. ¿Qué se dijeron ayer mutuamente al empezar y al terminar el partido? Bueno, al empezar, lógicamente, qué tal había ido la semana, porque bueno, pues creo que ha sido una semana muy bonita para los dos equipos y pues lógicamente también para los dos entrenadores, porque hay entrevistas, porque hay mensajes de compañeros dando ánimo. En su caso concreto de Pedro, creo que había estado durante la semana de viaje fuera y bueno, pues también le preguntamos por el viaje y ya está. Y después del partido las palabras siempre son algo más complicadas, ¿no? Porque en su caso, pues todo lo que yo pueda decir pues le sabe a poco y ya está. Pues intercambiamos un poco opinión sobre el partido. Él creía que había habido fallos suyos que nos habían penalizado mucho y bueno, y en nuestro caso pues pensábamos que también había virtudes, no solo son fallos, sino que hay también virtudes de los equipos. Total, la conversación final era una conversación deportiva, un poco analizando el detalle. Él tenía su opinión, yo tenía la mía. Le han ganado ustedes este año la partida en 2 ocasiones al Andújar Fútbol Sala, y eso que no está en el mismo grupo en la liga. Lo digo porque el trofeo de Navidad aquí en Andújar se lo llevó el Mancha Real Fútbol Sala y ahora la guinda de la temporada, el trofeo Copa Subdelegado, también se lo lleva el Mancha Real Fútbol Sala. Sí, no han tenido nada que ver, desde luego tampoco. Aquello fue una invitación que Andújar nos hizo en su momento y que nosotros aceptamos gustosamente.
y bueno, fue un partido un poco para medirnos porque no los conocíamos, bueno, no nos habíamos enfrentado, y fue un partido pues muy bonito, muy igualado también. Lo que pasa es que en ese sentido nosotros en las porterías estuvimos mucho más, en las dos áreas estuvimos un poco más acertados, y el de ayer era otro ritmo de competitividad, era lucha, era esfuerzo, era contacto, eran diferentes. Pero sí, en este caso la balanza ha caído las dos veces para nuestro lado como podía haber caído para la suya. Y un detalle, estamos hablando de dos de los equipos que tienen más historia dentro del fútbol sala de nuestra provincia, porque independientemente de que ahora nos suena, y para bien, lógicamente, el Jaén Paraíso Interior Fútbol Sala, pero no hay que olvidar que en su día el Mancha Real Fútbol Sala y el Andújar Fútbol Sala fueron quizás de los que pusieron esas primeras piedras para que hoy el fútbol sala sea lo que es en la provincia de Jaén. Sí, al final era una final entre dos equipos históricos, con mucho bagaje de años, de trabajo, de esfuerzo, de éxitos deportivos, tanto en un caso como en el otro, y bueno, y ya está. Y creemos que una manera de poner el broche a la Copa Subdelegada era esto, pues que fueran dos equipos históricos que están, dijéramos, resurgiendo de los momentos, de los años malos que han podido tener, y bueno, y que creemos que esto, más que ser un broche de oro o una finalización de un proyecto, que sirva para lanzarlo a los dos de nuevo, tanto a Andújar como a Mancha Real, a los sitios donde en su momento estuvieron. Esperemos que sí, sería de justicia. José Antonio Hidalgo, ha sido un placer volver a tenerle en nuestro programa, y lo que sí quiero es, insisto, pues desearle los mayores éxitos como entrenador, los mayores éxitos a su equipo, el Mancha Real Fútbol Sala, pero ahora que nuestra despedida sea usted, pues para esa afición, para esos seguidores del Mancha Real Fútbol Sala, o a los amantes del fútbol sala en general. Habla el campeón de la Copa, subdelegado del Gobierno, el técnico del Mancha Real Fútbol Sala, José Antonio Hidalgo. Pues nada, José María, lo que primero, darte las gracias de nuevo por haber contado con nosotros para esta entrevista, agradecerte el respeto y el trato con el que nos has tenido en estas semanas, con lo que has estado pendiente de Mancha Real, y nada, y lo que tú dices, para la afición de Mancha Real, pues que darle las gracias por el apoyo que tuvo ayer con nosotros, tanto los que estaban en el pabellón como la innumerable gente que lo vio a través de YouTube. Y decirles que por nuestra parte vamos a seguir, que no duden, que vamos a seguir intentando pelear por estar lo más alto posible, que tenemos un pabellón allí el que necesitamos que los domingos se llene, y que por nuestra parte no vamos a hacer otra cosa que intentar llevar el nombre de Mancha Real por todo, por donde podamos siempre, para que ellos estén orgullosos de su equipo. Pues enhorabuena al fútbol sala y enhorabuena a estos dos históricos del fútbol sala provincial que ofrecieron una gran final en Porcuna, y cómo no, a esa afición que estuvo arropando tanto al Mancha Real Fútbol Sala como al Andújar Fútbol Sala. Partido muy deportivo, tanto dentro como fuera del terreno de juego, y desde aquí felicitar a esos dos grandes clubes y cómo no, a sus aficiones.